Gracias. La idea es poder analizar un poco el crecimiento y el desprendimiento de la primera organización de familiares de Mar del Plata, que se denominaba Madres, Familiares y Abuelas de Detenidos Desaparecidos. Para empezar, quiero señalar que los estudios del movimiento de derechos humanos desde la década del 80, durante los años 80, luego posteriormente fueron formando una especie de visión clásica, o lo que algunos historiadores denominan porteñocéntrica, que tenía 4 elementos. Esos 4 elementos era un sujeto de acción que se circunscribía a lo que es el territorio argentino, centrado en lo que ocurría en la capital del país, con foco solo en 8 organizaciones de derechos humanos, también de la mano de la propia historia de los organismos, y la transposición de esos estudios de lo que había ocurrido en Buenos Aires para el resto del país, es decir, la proyección de una zona específica como plano explicativo del todo. Entonces esto lo que fue dejando atrás, o lo que dejó de lado para avanzar en las investigaciones, por un lado, durante un tiempo, el accionar en el exilio de la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, lo que había ocurrido en los distintos puntos del país y las otras organizaciones que no forman parte de esas 8 organizaciones de derechos humanos. Esto no quiere decir que esos estudios que consideramos como una visión clásica no hayan realizado aportes, pues gracias a ellos se entendió al movimiento como un conjunto heterogéneo de organizaciones y como un actor de relevancia dentro de la historia argentina. Sin embargo, en los últimos 10-15 años se vienen produciendo una serie de avances, por el lado de la figura de los exiliados para Francia o para España, y por el otro lado con estudios que hacen foco en lo local. En ese sentido habría que destacar los estudios que se han producido para Tucumán, para Rosario, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Neuquén, La Pampa, algunos con alguna sistematización más que otros, pero todos han logrado reflejar la multiplicidad y la diversidad de sujetos y prácticas en los distintos contextos. Esto con el fin de complejizar esa mirada predominante y a fin de, o demostrando quizás que los contextos locales han marcado cierta especificidad, porque justamente lo local construye los límites de acción y las identidades de los grupos participantes. No sé si me escuchan, es todo lo que puedo dar como mi herramienta hoy. En este sentido consideramos que descentralizar la mirada lo que permite es observar los detalles de la acción colectiva, de las trayectorias personales, los distintos discursos, las alianzas, la circulación de personas, de ideas, y se puede observar mejor cómo esas características a su vez estuvieron influenciadas por los distintos contextos. Esto lo que permite a su vez es poder ir reconstruyendo diferencias, similitudes que nos permitan una historia global del movimiento y no basada por ahí en falsos excepcionalismos. Este reconocimiento entonces de la diversidad de actores, de estilos de liderazgo y de tipos de organización puede llevar a descubrir nuevos sujetos, nuevas periodizaciones, nuevos problemas dentro del campo de estudios, y a su vez permite enriquecer o complejizar o quizás poner en discusión algunas explicaciones muy extendidas para lo que es el estudio del movimiento, por ejemplo, esa visión clásica, esa división entre organismos de afectados y de no afectados. Bueno, a partir de todos esos estudios se puede demostrar que a partir de la circulación de personas dentro de los organismos en las distintas localidades y la doble militancia o pertenencia a distintas organizaciones, demuestra que no es posible, o al menos habría que revisar una caracterización entre afectados y directos y no afectados directos. Reducir la escala me parece que no tiene que ser un ejemplo para demostrar algo que se piensa como macro, y tampoco destruir la historia nacional en pequeñas historias locales.
Sí tiene que ser más que un conjunto de anécdotas, como a veces en algunos trabajos pareciera que sucede, y convertirse en una unidad de análisis. En vista de eso, se puede decir que los estudios que han hecho foco en lo local hasta ahora han podido demostrar que la forma, las temporalidades, los impactos que ha tenido en las distintas localidades ha dependido de la dimensión de la represión que tuvo la localidad, de las diversas ideologías que confluyeron en los senos de los agrupamientos, las oportunidades políticas locales y los recursos movilizables en cada momento de los actores, ¿sí? En ese sentido, las preguntas que me parece que son claves para analizar, haciendo foco en lo local, más allá de cuál es el surgimiento y el desarrollo que han tenido fuera de la capital, me parece que, o lo que a mí me interesa al menos, es por qué en algunas localidades se conformaron agrupaciones de familiares que fueron agrupaciones netamente locales y por qué en otras se formaron directamente filiales de las organizaciones que habían nacido en Buenos Aires, o por qué esas originales locales se transforman con el tiempo en filiales, es decir, qué las caracterizó como filiales, si tenían directrices políticas, si tenían algún tipo de apoyo económico, si tenían autonomía, cuál era el grado de autonomía, de dependencia en cada una de esas. Me parece que poder pensar en estas cuestiones nos permite entender las lógicas internas al interior del movimiento, como la construcción de liderazgo, la construcción de territorialidad, la configuración de redes, de alianzas. Entonces, para el caso específico de Mar del Plata sería por qué no se continúa con la experiencia de una organización local y por qué se fractura y se conforman filiales de las que habían surgido en Buenos Aires. Mar del Plata me parece que es una unidad de análisis pertinente para hacer un estudio de este tipo, porque en los años 80 era una de las ciudades de la provincia con mayor población, a su vez era cabecera de uno de los partidos, era una de las pocas ciudades universitarias que había en la Argentina. Recordemos que existían la mitad de las que existen ahora. Esta combinación de ciudad turística, pero a su vez de ciudad pesquera y textil, que hace que estén en tensión esos dos modelos económicos. Entonces, por un lado, aquellos que quieren guardar las apariencias del orden, por mantener la imagen de turista, por aquel otro lado, aquellos que se movilizan, como el movimiento obrero marplatense, Unidad la CGT. Otras características como la presencia muy fuerte de la CNU desde finales del 60, que ha tenido una implicancia tanto en Mar del Plata como en La Plata, que quizás no ha tenido en otros lugares, y la continuidad de esos mismos actores post-83 en los distintos cargos de la universidad, del Poder Judicial y demás, que fueron marcando como la sensación de impunidad, de indignación y de inseguridad desde el 83 mismo. Porque en el 83 es la primera vez que gana un gobierno radical en Mar del Plata. Mar del Plata, que históricamente había sido socialista y con algunas intendencias peronistas, pero nunca había ganado el radicalismo. El 83 es la primera vez, porque para los agentes de la policía, agentes de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, esta organización de familiares ya para el 79 es la comisión de familiares de más importancia de la provincia, y todas sus actividades son caracterizadas como la acción política más importante del partido. A su vez también por la cantidad de organizaciones que a lo largo de los años fueron naciendo en Mar del Plata. O sea, no en todas las localidades de la Argentina nacieron organizaciones de familiares, y en Mar del Plata, además de la local, después de los desprendimientos, aparece la PDH, la LAM, madres, familiares, hijos y todos sus diversos desprendimientos. Entonces, por eso me parece que Mar del Plata es un buen lugar para hacer foco de análisis. Esta organización que surgió entre el 76 y el 77, pese a que las desapariciones en la ciudad
habían iniciado en el 75, los familiares se organizan después del golpe y no previamente. No hay comisiones de familiares como ocurrió en otras localidades. De hecho, la comisión de familiares de presos políticos, que es como algo muy común para otras localidades, previo al 76, acá se da hacia el 83. Entonces se conforma un grupo muy heterogéneo de alrededor de entre 50 y 70 personas, que incluía filiaciones sanguíneas de distinto tipo. Sus acciones van a estar orientadas, por supuesto, a la difusión y la denuncia de la desaparición y la solidaridad y los apoyos mutuos. Los objetivos de estas actividades van a ser justamente visibilizar la represión, obtener algún tipo de información y matizar los efectos de la represión sobre los lazos sociales. Esto sobre todo si pensamos en la cantidad de actividades que hay para recaudar fondos para las esposas y los hijos que quedaron sin el marido, que era sostén de la familia porque había sido desaparecido o porque había sido preso político, o donaciones de ropa, los lazos de solidaridad pensados en ese sentido. Y después de visibilización concreta, como huelgas de hambre, movilizaciones, todo el repertorio de acciones que ya conocemos. Lo que yo sostengo es que hacia fines del 82, entonces, esta organización, que va a ir realizando actividades desde mediados del 76, va a ir produciendo un proceso de institucionalización o formalización. Previo a eso, a mí me parece que hay una serie de hitos que hacen que tomen conciencia de que es necesaria la formalización. Esos hitos los relaciono con los vínculos tempranos que tiene la organización con Enzo Giustosi cuando vivía en Mar del Plata, con los consejos de militantes del PST, que era una de las organizaciones de uno de los hijos de las líderes de ese momento, la desaparición en Mar del Plata de una de las madres que se había empezado a movilizar en el 77, los inicios de los contactos con las organizaciones que tenían su radio de acción en Buenos Aires, con las madres a partir del 78, con familiares y APH a partir del 79 y con el CELS a partir del 80. La necesidad de sistematizar los casos para presentarlos ante la CID en el 79, que ahí empiezan a conformar un archivo. El propio impacto del informe en el 80 al contener un caso marplatense muy paradigmático. El inicio de la participación, pese a no estar constituidos como filial de madres todavía, de los encuentros nacionales y las marchas de resistencia a partir del 81 mismo, y la participación en el 82 del tercer congreso de FEDEFAM. Me parece que esos hitos van a ser los antecedentes o la toma de conciencia de por qué es necesaria una formalización. ¿Y qué entiendo por formalización? Hay 5 puntos que suceden entre el 82 y hasta después de los desprendimientos que me parecen que son características de ese fenómeno. Uno, que empiezan a contar con una comisión juvenil en el 82, sí, gracias, que tiene cierta autonomía y a partir del 83 ya es la encargada de organizar todos los festivales que la organización hace en verano. Otro ítem es la posibilidad de adquirir un espacio propio en octubre del 83, que estaba en pleno centro cívico y comercial de la ciudad. Hasta entonces las reuniones habían sido en espacios públicos o en casas particulares. La estabilidad del nombre del grupo ya no aparece con distintas combinaciones en la prensa o en el registro policial o en sus propias cartas, sino que a partir de octubre del 83 se estabiliza el nombre de madres, familiares y abuelas detenidos desaparecidos de Mar del Plata. La utilización en relación con lo del nombre de hojas membretadas que aparecen con el logo y el nombre, que es un poco posterior a la estabilización del nombre, pero que llama la atención porque el logo tenía una mujer con un pañuelo blanco. Ya se había conformado la filial de madres en Mar del Plata y ese logo ahí, utilizando el pañuelo blanco, puede ser entendido como una disputa por los símbolos luego de las fracturas que ahora voy a explicar. Y el último ítem que considero
como un elemento de esta institucionalización o formalización es que empezaron a contar con una comisión jurídica hacia 1983 y que se fue estableciendo más hacia 1985 y que presentaba servicios múltiples, la asistencia a abuelas que habían quedado a cargo de sus nietos porque sus padres habían sido desaparecidos o estaban presos, abuelas que buscaban a sus nietos apropiados, pedidos de exhumaciones ya desde el 82, los pedidos de reincorporación de los presos políticos liberados y causas judiciales por fallecimiento o secuestro. Entonces, venimos en una etapa de formalización y se va a producir un quiebre alrededor de mediados del 84, después del funcionamiento de la delegación de CONADEP de Mar del Plata y antes de los primeros días de septiembre de ese año, y esta agrupación se va a ir desarmando y se va a conformar una filial de madres, una de abuelas y a su vez una de la PDH. Entonces el retorno a la institucionalidad lo que va a implicar es la ampliación y la intensificación de sus actividades, de sus acciones, que no las voy a enumerar porque son del repertorio clásico que todos conocemos, una mayor visibilidad mediática, sobre todo en los medios locales, pero también la fragmentación. Y cuáles son los que entiendo que son las causas de dicha fragmentación entonces. Como se decía hoy, para los sectores medios urbanos, la democracia en el 83 estaba asociada a la obtención de verdad y justicia. En el caso concreto del movimiento Mar del Plata era concretamente la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y algún tipo de castigo a los responsables. Y la rápida desilusión con las medidas que se fueron llevando adentro favoreció las fracturas internas. Ya se ha dicho también que las expectativas en la figura de Alfonsín estaban basadas en su participación en la PDH, en que había dicho antes de las elecciones que había desaparecido con vida, porque en la campaña había representado la esperanza de justicia en contraposición al candidato peronista y por el discurso rupturista y de reconstrucción democrática vinculado a la moralidad y a la estabilidad de la democracia. De esta forma entonces el nuevo escenario abierto en el 83 va a ser decisivo para esta organización porque va a marcar los debates en torno a cómo continuar, para qué continuar, con quién continuar, qué reclamos establecer a partir de ahora y los reacomodamientos que se van a producir. En ese sentido, podemos decir que una parte se alejó de la agrupación y dejó de participar directamente porque no apareció con vida la persona que estaba buscando. Otra de las razones fue justamente ante la no aparición de los detenidos desaparecidos, la especialidad en la búsqueda que se fueron dando las abuelas que formaban parte de la agrupación, entonces se dedicaron exclusivamente a encontrar a los niños, el enfrentamiento entre personalidades dentro de este grupo heterogéneo por la capacidad de liderazgo y de imponer las ideas, y a partir justamente de los posicionamientos que trae esta nueva coyuntura en torno a las demandas, las alianzas y las estrategias. Yo acá marqué tres que quiero compartir con ustedes. La demanda, la concreta, la que va a producir una fractura, es la de aparición con vida. Hay un grupo que después de entre abril y mayo del 84 ya está diciendo no podemos seguir levantando la consigna de aparición con vida, no tiene sentido, no van a aparecer, no podemos pedir algo milagroso. Y hay otro grupo que dice no, esta es una, por más que no aparezcan, esto es una consigna política, hay que seguir manteniéndola, porque lo que hacemos con esto es reclamar justicia. Con esto lo que hacemos es que reclamar que nos expliquen quién lo hizo, cuándo, cómo, por qué. Entonces esa división es una de las claves para entender por qué un grupo va a formar la filial de madres y otro se va a quedar en la agrupación. El otro ítem son las alianzas en ese momento que se pretenden hacer.
Hay un sector que considera que debe tenerse una buena relación con el nuevo gobierno municipal radical de Ángel Roy, y hay otro sector que dice no, mira, en la ciudad continúan las amenazas, los atentados, las bombas de estruendo, los ataques a los autos, a las casas, las llamadas telefónicas. Eso marca inseguridad, no está haciendo nada el gobierno, no tenemos que aliarnos con él. Entonces, ¿con quién aliarse? Va a ser el segundo posicionamiento en la nueva coyuntura que va a marcar los desprendimientos. Y la tercera son las estrategias. Va a haber un grupo que va a formar parte de la delegación CONADEP de Mar del Plata, que va a entregar los legajos que tenía la agrupación sobre los desaparecidos de la ciudad, va a difundir después sus resultados y a su vez recibe el apoyo de la municipalidad prestándole un local para tomar las denuncias. Y el otro sector va a decir que no, que al carecer de facultades para obligar a los militares a declarar, no habría que haber participado y habría que haber seguido sosteniendo la bicameral. Entonces esas tres son como los posicionamientos de la coyuntura más claves para entender los desprendimientos. Y la última, y una de las lo que viene a complementar, digamos, la política de expansión territorial de madres y de la APDH, ¿sí? Porque estas serían como las causas internas al interior del grupo, y no nos tenemos que olvidar que tanto las madres como la APDH tenían una estrategia de ampliación de la territorialidad para configurar un reclamo político que se ubicara en distintos puntos y no solo en Buenos Aires. Para mediados de los 84, Madre ya tenía 20 filiales en todo el territorio argentino, PDH también tenía 20 filiales, Abuelas tenía menos de 10 filiales. Esto se explica en parte también porque Abuelas compartió hasta fines de 1980 la sede, la declaración de principios y el estatuto con Abuelas, y aparte era una tarea más específica, por eso también se puede explicar la menor cantidad de filiales. Pero sí es cierto que en los documentos previo a la constitución como asociación en el 79 ya está la idea de ampliar la representatividad en otros puntos del país, y esa estrategia que va a tener la asociación se va a ver favorecida por distintos puntos que la caracterizan, que hacen que otros sientan la necesidad de conformarse como filial. Uno va a ser el reconocimiento internacional que ya tenían en los 80 las madres. Otro va a ser, y como les adelantaba hoy, el uso del pañuelo, que esta agrupación ya la utilizaba al menos desde principios de los 80, entonces vincularse con alguien que tuviera el mayor poder simbólico por el uso del pañuelo no era lo mismo que quedarse en otra agrupación, porque participaba constantemente u organizaba acciones que eran registradas por la prensa, por el apoyo de sectores juveniles que había comenzado a tener, por el reconocimiento que ya poseía al interior del movimiento de derechos humanos, por la fuerte imagen de su presidenta desde el 79, que es Eve Bonafini, y su crítica frontal al gobierno de Alfonsín, más las acciones directas que la diferencian de otras organizaciones. Entonces, frente a estas características del grupo, un sector de esta primera organización va a decidir conformar una filial de madres y abandonar la organización local, porque creía que eso iba a hacer que sus demandas sean o más legítimas o más visibles. Y esto fue posible, como habíamos dicho anteriormente, porque tenía posturas más cercanas a las que sostenía Madres que la propia organización local, y porque venían teniendo un vínculo al menos desde el 78-79, si no eso